Hola. Bueno, continuando con la evaluación de contaminantes químicos en el ambiente laboral, en esta segunda parte vamos a ver los métodos de captación y análisis de sustancias químicas, criterios de valoración, concentraciones máximas permitidas e índice biológico de exposición. Vamos con los métodos de captación y análisis de las sustancias químicas. Fíjense, aquí tenemos un programa de unos criterios de valoración de sustancias químicas. Y uno de los aspectos clave es determinar, primero, cuál es el factor de riesgo químico. Una vez que determinemos cuál es el factor de riesgo químico, hacemos una determinación cuantitativa de ese factor de riesgo, comparamos la concentración o el valor obtenido de esa determinación con respecto a un valor que se considere aceptable, evaluamos si el valor obtenido en la medición es menor al valor mayor establecido como aceptable, entonces consideramos que es un bajo riesgo. Pero si ese valor obtenido es mayor al valor que se considera aceptable, consideramos que hay un alto riesgo. Tenemos que tomar algunas medidas de control y una vez que tomemos esas medidas de control, volvemos a hacer la determinación cuantitativa de ese factor de riesgo. Ahora la pregunta es, cuando hacemos una evaluación de riesgo químico, una pregunta muy importante es, ¿cuál es el producto químico que vamos a evaluar? ¿Él o los productos químicos? Sea, es relevante. Y la segunda pregunta es, una vez que hayamos determinado cuál es el producto químico o los productos químicos, ¿cuáles son los métodos de captación y análisis? Entonces, vamos a lo largo de la charla a concentrarnos en estos dos aspectos. Para poder determinar cuál es el producto químico, un dato valiosísimo son la hoja de datos de seguridad. Eso es fundamental. Ojo, no hay que diferenciar nota técnica de hoja de datos de seguridad. A veces los proveedores le entregan una nota técnica que es básicamente cuál es la dilución, cómo se usa el producto. Eso no es una hoja de seguridad. Y las hojas de seguridad antiguamente se llamaban MSDS, Material Safety Data Sheet. Ahora solamente se llama SDS. Esa es la nueva denominación. Y dentro de hay, bueno, toda una cantidad de información muy importante que trae la hoja de seguridad. De lo importante que hay que evaluar es la composición e información sobre los ingredientes. En este caso, esta es una sustancia que es simplemente etanol disuelto en agua, da unas proporciones aproximadas del peso de cada una de las sustancias. Entonces, en principio, en este caso, lo que debemos evaluar es etanol, por ejemplo. Entonces ya a partir de estos datos, de esta hoja de datos de seguridad que tiene que ser suministrada por el proveedor de los productos químicos, usted puede entonces determinar la composición o las diversas composiciones, porque a veces solamente, en este caso es un producto principal. Hay casos donde, bueno, son 4, 5, 10 productos, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el método de captación y análisis? Bueno, va a depender del producto químico. Entonces, como hay una diversidad tan alta de productos químicos, ese método de captación dependerá del producto químico que usted esté usando. Y en analogía con cuando vimos la método de captación de material particulado, se requiere una bomba de muestreo, un calibrador de esa bomba de muestreo y un medio de captura. Esas bombas de muestreo van a variar dependiendo del tipo de análisis que vamos a hacer, ya lo vamos a ver más adelante. El calibrador que sí es importante tenerlo para poder calibrar la bomba y el medio de captura es lo que va a variar dependiendo del caso. Por ejemplo, cuando hacemos evaluación de aerosoles, acuérdense que aerosoles, estamos hablando de material particulado, estamos hablando de, por ejemplo, humos metálicos. Entonces, bueno, aquí tenemos, se usan las mismas bombas que usan para capturar polvo, lo que se conoce como polvo o fracciones inhalables, respirables, etcétera.
Se usan también los cassettes con filtros, lo que va a variar son los filtros. Y por supuesto se debe usar un calibrador de la bomba que nos permita saber con precisión cuál es el caudal que estamos operando. Aquí vemos en la norma Covenant 2252, vemos algunas recomendaciones dependiendo de lo que vayamos a analizar. Por ejemplo, aluminio o arsénico, lo que son metales, cadmio, calcio, cobalto, cromo. Usualmente se usan ésteres de celulosa, filtros de ésteres de celulosa de un diámetro de poro de 0,8 micras y de 37 milímetros de diámetro. Se colocan igualmente en estos cassettes. Lo que va a variar es el tipo de filtro. El análisis no es por gravimetría. Lo que se hace es que estos filtros de celulosa son solubles en ácido nítrico. Entonces, una vez realizado el muestreo, se lleva al laboratorio, el laboratorio disuelve estos filtros y se analiza por distintas técnicas, dentro de las cuales succión atómica, ICP, etcétera, dependiendo de la técnica de análisis que se use, que vamos a ver cómo vamos a determinar cuáles son las técnicas de análisis. Como pueden ver, hay filtros de celulosa, hay filtros de teflón, eh, hay filtros de PVC, entonces eso va a variar dependiendo de lo que estemos analizando. Aquí ven, ¿no? También filtros de fibra de vidrio, es variable. En el caso de los vapores, utilizamos una bomba porque se requiere un caudal bastante menor que cuando se hacen evaluaciones. Si ustedes pueden ver, en el caso de material particulado, los caudales van desde 1 a 3, 1 a 4 litros por minuto, perdón. En el caso de vapores, son muchísimo más bajos, son de 0,1 a 0,5 litros por minuto. Entonces se utilizan bombas distintas. Son lo que se conoce como bombas de bajo caudal. El material de captura, se utilizan unos cartuchos dependiendo de lo que estemos analizando, pero los más comunes son los de carbón activado para compuestos orgánicos, los de sílica gel lavado con ácido, que son para vapores ácidos, por ejemplo, amoníaco, para ácido clorhídrico, etcétera. Y el medio de captura, el portacartucho, por decirlo de una manera, son de esta forma. Entonces, estos cartuchos son unas ampollas de vidrio, se rompen en cada extremo, se colocan en el portacartucho y fíjense que tiene, igualmente que los otros equipos, un gancho para colocarlo en la zona respiratoria del trabajador. Hay también lo que se conoce como tubos colorimétricos, son menos precisos que lo que estamos hablando porque en estos casos igualmente se debe utilizar un laboratorio. El laboratorio lo que hace es que desorbe, aquí esto funciona es por absorción, entonces se pasa un líquido, se desorbe un solvente, se desorbe lo que esté presente allí, los vapores orgánicos, y se analizan por distintas técnicas, dentro de las cuales la más común es cromatografía de gases, usualmente acoplada con micrometría de masa, ¿no? En este caso, esto va a una lectura directa, son por supuesto menos precisos que los anteriores, pero nos da una idea bastante clara de la presencia o no a un rango de concentración. Estos tubos funcionan, se utiliza esta especie de bomba, esta bomba, se succiona un volumen determinado de aire y el elemento cambia de color y tiene una escala, y entonces de acuerdo a donde aparezca la diferencia de color, se tiene una concentración determinada. También se pueden hacer estudios por burbujeo, lo que se llama en los impingers. Estos los burbujador o un impinger, se coloca una solución química X y se hace a través de la bomba pasar un volumen determinado de aire a través de ese burbujeador. La solución que queda después del muestreo también se analiza desde el punto de vista químico en un laboratorio. Tenemos el caso de la fibra. En el caso de la fibra se utilizan filtros de 0,45 micras de diámetro. Estos son cartuchos ya preempacados y se utilizan bombas que tienen un caudal bastante mayor. Estamos hablando por lo menos 10, 15 litros por minuto.
También se pueden hacer mediciones directas de gases a través de estos equipos que tienen son equipos con celdas electroquímicas y hacen una lectura directa. Se puede medir dependiendo del tipo de equipo, por supuesto, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, amoníaco. O sea, tienen distintos tipos de equipos para medir cualquiera de estos tipos de gases, ¿no? Ahora bien, una vez que hayamos determinado cuál es el químico, la pregunta es cuál es el método de análisis. Usualmente no tenemos a la mano un método de análisis, a menos que el cliente sea muy específico. Pero una gran ayuda son los métodos analíticos de la NIOSH. Entonces, cuando ustedes se meten en este enlace, les va a aparecer esta página y en esta página tiene, entonces, dependiendo del producto químico, ustedes seleccionan cuál es el que van a analizar. Entonces, vamos a poner como ejemplo lo que vimos anteriormente. Imagínense que ya determinamos que el producto químico en esa mezcla es etanol. Y entonces, bueno, queremos saber cómo se analiza etanol. Bueno, simple y llanamente buscamos aquí en la E y nos va a salir una serie de compuestos con E. Escogemos el método, de hecho a veces hay varios métodos, escogemos el método 1400, que es el más común para alcoholes, donde sale el etanol, y les va a salir este método que está aquí, el método 1400, que sirve para evaluar tres tipos de alcohol: el etanol o el alcohol etílico, el isopropanol o el 2-propanol y el terbutilalcohol o 2-metil-2-propanol. O sea, cualquiera de estos tres alcoholes se puede analizar por este método. ¿Qué información les trae el método de la NIOSH? Muchísima. Les trae qué tipo de cartucho tienen que usar ustedes. Entonces, en este caso es carbón activado de cáscara de coco. Él viene con dos tipos el cartucho viene en dos partes, uno de 100 miligramos, uno de 50 miligramos. Le dice el flujo al cual debe operar la bomba. Fíjese que, como le mencioné, son flujos bastante bajos, entre 0,01 y 0,2 litros por minuto. En el caso para el etilo alcohol debe ser menor de 0,05, ¿ok? El caudal. Y le sale cuál es no les dice, no les indica el tiempo de muestreo. Lo que les indica es el volumen que deben tomar ustedes de aire. En este caso, para el caso del etanol, se debe tomar entre 0,1 litro y 1 litro. Entonces ustedes, con esta información, ustedes saben que tienen que calibrar su bomba entre 0,01 y 0,05. Entonces imagínense que la calibren a 0,05. Ya está calibrada su bomba con su equipo. Y saben que deben tomar entre 0,1 y 1 litro. Y ustedes deciden con cuál de ellos lo van a utilizar. Entonces, sabemos que el caudal es el volumen por unidad de tiempo. Despejamos el tiempo y tenemos entonces el volumen, que lo vamos a seleccionar entre este rango, y el caudal, que ya lo definimos aquí de acuerdo a la norma. Y con esto tenemos el tiempo que vamos a realizar el muestreo. No solamente eso, sino que les determina qué tipo de técnicas debe usar el laboratorio. En este caso, nos está indicando que debemos usar cromatografía de gases con un detector de ionización a la llama. El solvente que se debe utilizar para desorber el etanol que se ha absorbido en el tubo de carbón es disulfuro de carbono y con 1% de 2-butanol, 1 mililitro. El volumen de inyección, la temperatura del detector, la temperatura de la columna, el gas de arrastre y el tipo de columna, que en este caso es una columna de 0,2% de Carbovax sobre Carbopac. Entonces, le da prácticamente toda la información que ustedes necesitan para poder determinar qué tipo de método van a utilizar para el muestreo y qué tipo de método tienen que utilizar para el análisis. Vamos a ver ahora los criterios de valoración y concentraciones máximas permitidas. Como vimos el mismo flujograma anteriormente, nosotros entonces ya sabemos cómo determinar cuáles son los productos que tenemos que analizar.
Ya vimos cómo podemos conocer el método de captación y el método de análisis, pero no hace falta ahora determinar, bueno, este valor, que es la valoración como tal. La valoración es determinar una concentración del producto químico presente en el ambiente y compararlo con respecto a un valor que se considera aceptable. Esa es la valoración eso es lo que se conoce como valoración. Entonces, antes de ver de dónde se saca la información para conocer los valores para hacer la valoración, vamos a definir algunos conceptos importantes, ¿no? Estos son conceptos aplicables en Venezuela, pero ya vamos a ver cuáles son los equivalentes en otras partes, ¿no? En Venezuela se conoce como concentración ambiental permisible o CAP, que es la concentración promedio ponderada en el tiempo de sustancias químicas a las que se cree pueden estar expuestos los trabajadores, repetidamente y durante 8 horas diarias y 40 horas semanales sin sufrir daños adversos a la salud. Está el concepto de índice biológico de exposición, que son valores referenciales que se usan para ver la exposición de riesgo potencial a la salud en el campo de la higiene ocupacional. Esto vamos a hablarlo con detalle más adelante, porque este concepto aquí no está como muy claro, ya lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa es que manejemos la concentración ambiental permisible, que es la concentración durante un periodo de 8 horas, ponderada durante un periodo de 8 horas, el límite de exposición breve, que es la concentración de contaminantes que nunca debe cederse durante la jornada de trabajo y a la cual se cree que pueden estar expuestos los trabajadores durante un periodo de 15 minutos máximo, sin sufrir irritación, daño tisular crónico irreversible, narcosis de intensidad suficiente como para aumentar la propensio de accidente o la reducción de su capacidad para poner a salvo por medios propios. Y el otro concepto es el límite techo, que es la contracción que no debe sobrepasarse en ningún instante durante la jornada de 8 horas y está representada en la tabla 2 con la letra T. Entonces, los equivalentes, esta es la Comenin 2253. ¿Cuáles son los equivalentes? Los equivalentes son lo que se conoce como Threshold Limit Value o TLV, valores límites permisibles y los índices biológicos de exposición. Entonces los TLB que ustedes van a encontrar es el TWA, que es exactamente el mismo concentración ambiental permisible, el STEL, que sería el límite de exposición breve, y el SILEN, que sería el límite techo. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí vemos las definiciones, la comparación. El TLB-TWA es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de 8 horas y 40 a la semana, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos. Exactamente igual a la CAP. El TLB-STEL, límite de exposición para cortos periodos de tiempo, es la concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un corto periodo de tiempo. Esta exposición no debe tener una duración superior a 15 minutos. Y el valor techo, que es la concentración que no debería sobrepasarse en ningún instante. Límite techo o el límite de exposición breve. Exactamente lo mismo. Entonces tenemos TWA, STEL y SILIN. En la norma 2253 le va a aparecer esta tabla. Concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas. Usted lo que tiene que buscar en su país, cuál es la normativa donde le establece los valores máximos permisibles. Si no la tiene, o en el caso, por ejemplo, que nos ocurre a nosotros, que buscamos una sustancia y no aparece en esta tabla. Ya vamos a ver cómo solucionar eso. Lo importante de esta tabla es que le va a salir el CAP o TLB. En algunos casos se expresa en ppm o ambos, o en algunos casos se expresa como miligramos por metro cúbico o en ambos tipos de concentración. Le sale el límite de exposición breve. Lo que quiero es que vean, por ejemplo, le salen estas letricas aquí, A3, ya vamos a ver qué significa, A3, A4. Si le sale IB, es índice biológico de exposición. No todos los compuestos tienen índice biológico de exposición y entonces lo declara, lo define la tabla, ¿no? Fíjense que en algunos casos aquí tiene un límite techo. ¿Y qué significan estos valores A4 o A3? Se refiere prácticamente a el grado de cáncer, cuán cancerígeno es el producto. A mayor grado a mayor número, ya se considera, puede ser que se sospeche que sea cancerígeno o que esté demostrado que es básicamente cancerígeno.
En algunos casos van a observar que dice piel. Acuérdense que hablamos de los métodos de penetración al organismo. Entonces lo declara, lo establece la tabla donde dice piel. Si dice piel es que es absorbido a través de la piel. Aquí no tengo un ejemplo, lamentablemente no lo coloqué. Ah, no, sí, aquí está. El acetato de metilsolosolve dice piel. El acetato de 2-etoxietilo dice piel. El acetato de 2-metoxietilo dice piel. Eso significa que se absorbe a través de la piel. Ahora bien, puede ocurrir que estemos evaluando un químico y no aparece en la tabla de la norma 2253 o en su país simplemente no tiene estos valores de TLB. Bueno, no hay problema. Usted se va de nuevo. Bueno, ya vamos a ver esa parte. Se me olvidó los límites de posición. Aquí también tienen, en este caso son para agentes químicos en España, tienen en el caso de la fibra las concentraciones máximas permitidas, en el caso del arsénico, de fibras minerales, del grafito, etcétera, ¿no? O sea, van a aparecer, van a tener entonces, dependiendo de su país, estos valores máximos permisibles. Ok, entonces, volviendo al tema, ustedes lo que tienen que analizar, este es la misma información obtenida de la NIOSH. Acuérdense que tiene los tipos de alcohol, el tipo de muestreo, el volumen, el tipo, cómo se hace el análisis. También tiene, esto es una tabla que viene al final del método, les va a decir, le va a indicar, dependiendo de la agencia en los Estados Unidos, si es la OSHA, la NIOSH, la ACGIH, dependiendo, le va a salir en la tabla 2 lo que son los límites de exposición. Y en este caso, entonces, estamos hablando del etanol, salen los límites de detección, el TWA, que es la exposición de 8 horas, y le sale entonces 1000 ppm. Entonces, si usted no lo tiene en su país, o lo desconoce, o simplemente las tiene en su país, o como nos ha pasado a nosotros, que simplemente tenemos la tabla, pero hay productos químicos que no están registrados. Entonces, utilizamos como una referencia estos valores de la OSHA o de la NIOSH, donde podemos entonces determinar cuál es el límite de exposición para ese tipo de producto. ¿Qué son los índices biológicos de exposición? Bueno, fíjense. Cuando nosotros tenemos un metabolismo, lo que se conoce como metabolismo basal. ¿Qué significa esto? Nosotros actuamos, consumimos unos materiales orgánicos como proteínas, carbohidratos, lípidos, que a su vez se van degradando en aminoácidos, en glúcidos, en grasa, y entran a un sistema enzimático que se llama glicólisis. Y la glicólisis lo que hace es que degrada o más correctamente oxida el azúcar, que es la glucosa, oxida la glucosa para formar dióxido de carbono. Por eso nosotros consumimos materiales orgánicos, consumimos oxígeno del aire y expulsamos dióxido de carbono. Y lo que está pasando allí es una oxidación, pero una oxidación biológica. Es decir, los materiales orgánicos que están presentes se degradan para formar, se oxidan para formar dióxido de carbono y agua, como cualquier proceso de oxidación, en presencia del oxígeno que consumimos, para producir energía en forma de una molécula de alta energía llamada ATP. Esta molécula de ATP es la que se utiliza para todos los procesos, una forma es como una especie de pila, una batería, que nos sirve para utilizarla como energía para todos los procesos. Entonces nosotros vamos a tener toda una serie de productos químicos, por decirlo de una manera, o de metabolitos, para decirlo más correctamente, que son comunes a todos los organismos, desde una bacteria hasta un ser humano. Pero existen, cuando entra un producto químico extraño, que se le conoce como xenobiótico, al organismo, puede ser que ese producto no sufra ningún cambio, pero nosotros tenemos un sistema enzimático que puede transformar esos productos. Entonces, esos productos tienen que ser transformados porque recuerden lo que hablamos en la primera parte de la naturaleza hidrofóbica de las moléculas. En la medida en que una molécula sea más hidrofóbica, sea soluble en grasa,
tiende más a interactuar con la parte lipídica de membranas celulares, de neuronas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es que ese tóxico, que es hidrofóbico o apolar, sea transformado a través de sistemas enzimáticos que tenemos en el hígado y en otros tejidos. Ocurre un proceso de biotransformación para producir metabolitos que sean más polares, es decir, que sean más hidrosolubles. ¿Con qué finalidad? Con que sean eliminados en la orina o en las heces. Y eso es lo que se conoce como biotransformación, o sea, la transformación metabólica que convierte una sustancia química exógena o un xenobiótico en un metabolito. Aquí lo vemos con más detalle, cómo ocurre esto, las sustancias, los xenobióticos, los mismos fármacos que consumimos, pesticidas, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias endógenas se transforman a través de una primera fase, un tipo de reacciones, como son, eso ocurre en un sistema enzimático que se llama citocromo P450, reacciones de hidroxilación, formación de epoxio, desalquilación, desaminación, reducción, metilación. O sea, hay toda una serie de reacciones enzimáticas para transformar estos productos en productos más polares. Pero a su vez, no solamente se transforman en productos más polares, sino que hay una segunda fase donde se le une un tipo de molécula que es mucho más polar en ese proceso para hacerla mucho más soluble en agua. Y esa segunda fase ocurre en procesos de formación de glucurónidos, ésteres, amidación, etcétera, con la finalidad, eso se llaman productos conjugados. Y estos productos conjugados son mucho más solubles en agua, son inactivos y son para que puedan ser excretados. Vamos a ver esto menos teórico y vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver el tolueno. El tolueno es un solvente no polar, es hidrofóbico, es un compuesto que se utiliza muchísimo en la industria porque es un solvente muy bueno para pinturas, para resinas, etcétera. O sea, tiene muchísimas aplicaciones el tolueno. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos expuestos al tolueno? Aquí está la fórmula del tolueno, un anillo aromático con un metilo. Ese tolueno, una vez que ingresa al organismo, dependiendo de la dosis, por supuesto, eh, va a ser transformado, ya sea en epoxio, es decir, hay una oxidación de este doble enlace del anillo aromático, esos epóxidos se abren y formaría lo que sería el orto y paracresol. Estos son compuestos, como pueden ver, si yo le coloco un OH, esto lo hago más soluble que el tolueno. O sea, el ortocresol, que es un derivado, es un análogo al fenol, es un fenol metilado, por decirlo de una manera, es más soluble en agua que el tolueno solo. Pero a su vez, una vez ya este ortocresol, le podemos colocar el glucurónidos y lo hace todavía mucho más soluble para que sea entonces excretado por la orina. Eso es una vía. Esta es una de las vías. La otra vía es la formación del alcohol bencílico, la oxidación de ese alcohol bencílico para formar ácido benzoico. Obviamente, todo esto son procesos enzimáticos. Y por último, el acoplamiento de un aminoácido, que es la glicina, para formar lo que se conoce como ácido hipúrico. O sea, el ácido hipúrico es un derivado, es un metabolito proveniente del tolueno. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero este señor no ha definido todavía qué son los índices biológicos de exposición. Los índices biológicos de exposición son la determinación en tejidos, en organismos, de el metabolito, el xenobiótico o sus derivados. Eso es básicamente lo que es un índice biológico de exposición. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿cuáles son los derivados que se generan de la degradación del tolueno? Se genera el ortocresol. Entonces, ¿dónde lo medimos? En orina, al final de la jornada, o podemos medir el ácido hipúrico. Al final de la jornada, en orina también, podemos medir cualquiera de estos dos y se reporta por gramo de creatinina.
O podemos medir también tolueno en sangre, o sea, el producto como tal, previo a la última jornada de la semana de trabajo. Entonces, esto es lo que se conoce como índice biológico de exposición. En otras palabras, son básicamente metabolitos provenientes del xenobiótico que ha penetrado el organismo. Entonces, eso es el índice biológico de exposición y son importantes para evaluar la penetración de estos químicos en el organismo. Por ejemplo, el tolueno es uno de los compuestos que se absorben vía piel. Entonces, para usted poder medir realmente la exposición como tal, debería de medir tolueno en el ambiente laboral, con los métodos que ya vimos anteriormente, pero también deberíamos medir tolueno en el organismo a través de cualquiera de estos índices biológicos de exposición. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias.